Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulos 67 y 68. ¿Son divertidos los parques de atracciones? Parte 2. Asa se comporta de forma diferente. Mientras empujaba a Asa en su silla de ruedas, Connie no podía dejar de pensar en los cambios que había experimentado su hermana. Desde que salieron del restaurante, Asa no había mostrado ninguna reacción. Si antes expresaba sus pensamientos mediante movimientos involuntarios, ahora era como una puerta cerrada con 7 llaves. Sus movimientos eran tan sutiles que se podría decir que, si sus pulmones no se movieran al respirar, parecería un cadáver. ¿Está cansada? Salieron de casa cuando el cielo estaba despejado, pero ya era de noche. Asa nunca había pasado tanto tiempo fuera de casa. El día había sido de todo menos tranquilo, y probablemente aún se sentía incómoda en presencia de su padre. Habían ido a una biblioteca, a un restaurante y, finalmente, a un parque de atracciones, todo en el mismo día. No sería de extrañar que Asa estuviera agotada. Aún así, aceptó la invitación para ir al parque de atracciones e incluso se subió a la montaña rusa por consideración hacia ella. Por suerte, también parecía estar divirtiéndose. Connie aún recordaba la sonrisa que Asa le dedicó en la montaña rusa. Era una sonrisa tan singular que, incluso después de parpadear, la imagen permanecía grabada en su mente. Fue una lástima que las fotos que tomó la montaña rusa durante el recorrido no lograran capturar ese momento. Cuando su padre compró las fotos, el rostro de Asa estaba completamente inexpresivo. Era, cómicamente, la única figura apática mientras todos los demás gritaban. ¿Cómo lograba parecer siempre tan serena? En su primera vez en una montaña rusa, Connie había estado aterrorizada, pero Asa parecía estar perfectamente bien. Incluso su padre tuvo problemas durante el recorrido y gritó al llegar a la cima. Connie admitió que se contuvo un poco. Al fin y al cabo, viendo a Asa tan serena a su lado, ¿cómo iba a mirarla a los ojos si gritaba de miedo? Sabía que Asa podría no darse cuenta debido a su sordera, pero también tenía sus principios. Así que contuvo sus gritos durante todo el trayecto e intentó mantener la compostura. Algo inusual que ocurrió después de la montaña rusa fue la cercanía de Asa. Hasta el final del recorrido, Asa miró fijamente a los ojos de Connie. Incluso después de subirse a atracciones como las tazas giratorias, Asa simplemente miró a Connie y le acarició la cara. Era una cercanía tan sincera a la que no estaba acostumbrada, pero Asa parecía muy seria al respecto, así que Connie simplemente lo aceptó, conteniendo los latidos acelerados de su corazón. Parecía mostrar más interés en ella que en las atracciones en sí, lo que demostraba que Asa había aceptado la petición de Connie por consideración más que por interés. Cuando Connie le preguntó si quería subir a alguna atracción, Asa simplemente asintió con firmeza mientras la miraba. «Ustedes dos son más unidos de lo que imaginaba», dijo Doug, mientras observaba a Connie empujar a Asa en su silla de ruedas. Le había sorprendido un poco la propuesta de ir al parque de atracciones después de un día tan ajetreado, pero le alegró ver que las chicas se llevaban bien. Sabía que su relación había mejorado en las últimas semanas, pero no se había imaginado que hubiera crecido tanto. Probablemente Asa no había tenido muchas figuras de apoyo en su vida, y ver que Connie se había convertido en una de ellas le conmovió un poco. El rostro de Connie se sonrojó ante el tono ligeramente juguetón de su padre. «Normalmente, Asa no es tan extrovertida», explicó, ajustándose las gafas con timidez. «Creo que simplemente se siente un poco incómoda rodeada de tanta gente. Es natural que confíe en quienes la rodean». ¿Quién hubiera pensado que la misma Connie que lloraba aferrándose a la ropa de su madre porque no podía subirse a la montaña rusa sería una hermana mayor tan responsable?
dijo Doug con una mirada burlona. El rostro de Connie se puso rojo al recordar el caos que había provocado la primera vez que fueron al parque de atracciones. Había llorado en el regazo de su madre y montado un escándalo, exigiendo subirse a las atracciones más peligrosas, solo para llorar de miedo en el momento en que comenzaban. Aunque Connie era bastante madura, su pasado seguía siendo oscuro en muchos sentidos. Ella miró a Doug con ojos resentidos y replicó: ¿Y qué hay de papá, que estuvo gritando de miedo todo el tiempo en la montaña rusa? El rostro de Doug se contrajo ante la réplica de Connie, pues era cierta. Pero, en su defensa, no era el único. Él también iba sentado en el asiento delantero, así que la presión y la sensación de caer eran mucho mayores. Durante ese trayecto, vio pasar su vida ante sus ojos al menos 3 veces. 2. Decidió cambiar un poco de tema. Entonces, ¿por qué querías subirte a la montaña rusa? Era una pregunta que Doug se había estado haciendo desde hacía tiempo. Teniendo en cuenta que Asa era bastante pasiva y que Connie rara vez pedía permiso para ir a lugares como este, tenía que haber una razón. Connie miró a su padre y luego a Asa, que permanecía inmóvil en su silla de ruedas. Asa dijo que nunca había estado en un parque de atracciones, así que quise enseñarle uno. Ah, así que eso fue lo que pasó. Doug respondió, observando el rostro ligeramente pensativo de Connie. Probablemente Asa no solo nunca había estado en un parque de atracciones, sino que tampoco había experimentado muchas de las cosas que una chica de su edad debería haber vivido. Puede que Connie sea una niña, pero quizás de alguna manera sabía que su hermana no era del todo normal y estaba tratando de compensar esas experiencias que le faltaban. Era muy madura para su edad. Doug acarició el cabello de Connie, despeinándola. Connie se cubrió el cabello y trató de esquivar las manos traviesas de su padre, pero no pudo escapar. Su cabello, que ya estaba revuelto por el paseo en montaña rusa, se volvió aún más despeinado. ¿Intentando escapar del afecto de tu padre? Estás a años luz de lograrlo, niña. Dijo Doug, despeinándole aún más el cabello. Al ver que su padre no se detenía, Connie simplemente aceptó su destino. Fue una escena rutinaria y cómica entre padre e hija que ninguno de los dos había vivido en mucho tiempo. Voy a contarle a mamá que papá me acosaba. ¿Cómo pudiste intentar chantajear a tu padre usando a tu madre? Parece que alguien aquí necesita una verdadera educación. Dijo Doug mientras le revolvía aún más el pelo. A estas alturas, el pelo de Connie era un desastre, pero ella simplemente se reía sin importarle demasiado. No me culpes después cuando mamá se enfade. Parece que aún tienes energía para una tercera ronda. Doug se le acercó con una sonrisa pícara, pero Connie aprovechó el momento para contraatacar. Sus dedos le dieron justo en su punto débil, haciéndolo reír a carcajadas en público. Connie siguió dándole codazos en los costados sin piedad hasta que Doug levantó los brazos en señal de tregua, con las gafas a punto de caerse y las mejillas rojas de tanto reír. Piénsalo 2 veces antes de meterte conmigo, papá. Sí, qué chica tan aterradora. Su interacción juguetona no pasó desapercibida, y al notar las miradas a su alrededor, el rostro de Connie se sonrojó al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Hacía años que no le hablaba así a su padre en público, por lo que había perdido la noción de lo que hacía. Decidió arreglarse primero el pelo, que estaba muy despeinado. Se inclinó ligeramente para recoger la bolsa que había dejado junto a la silla de ruedas, pero antes de que pudiera agacharse del todo, sus movimientos se congelaron como una máquina que sufre un cortocircuito. Frente a ella, Asa tenía los ojos bien abiertos, mirando con curiosidad sus manos. Sus ojos, a diferencia de lo habitual, parecían aún más adorables. Si antes sus ojos eran como un vacío infinito, ahora se había añadido una capa de inocencia. Seguían vacíos, pero a diferencia de antes, mirarlos ya no daba miedo. Había un encanto peculiar que hacía imposible que Connie apartara la mirada. Incluso el movimiento de sus ojos parecía más vívido y preciso.
Para un observador externo, el comportamiento de Asa podría parecer robótico y apático, pero para Connie, que convivía con ella a diario, el cambio era evidente. A diferencia de lo que Asa imaginaba, el cambio en sus ojos, aunque sutil, jamás escaparía a la mirada experta de su familia. En menos de un segundo, Connie identificó la anomalía y entró en estado de shock. ¿Qué le pasó a sus ojos? Si antes existía alguna duda de que Asa fuera un ser mágico, esas dudas se habían disipado hacía mucho tiempo. Al fin y al cabo, ¿cómo podía alguien cambiar tanto en tan poco tiempo si no era por arte de magia? El cambio fue tan evidente como la noche y el día. Los ojos de Asa solían ser tan opacos y sin vida que mirarlos era como asomarse al abismo, pero ahora ese abismo parecía mucho más accesible, casi tentador, con una capa de inocencia antes invisible. Pero una vez resuelta en su mente la pregunta ¿cómo?, surgió una pregunta aún más importante: ¿por qué? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron al cambio de Asa? ¿Se trataba simplemente de efectos visuales, o algo más profundo había cambiado en su mirada? ¿Y qué causó ese cambio? Connie intentó recordar todos los acontecimientos que habían ocurrido ese día y cómo se relacionaban con Asa. La primera tuvo lugar en la biblioteca, donde, mientras interactuaba con su padre, Asa mostró hacia Connie una cercanía que iba más allá de lo habitual. Este fue el primer cambio. Asa se había vuelto más receptiva al contacto físico. La segunda ocasión fue en el restaurante, donde Asa estuvo dispuesta a compartir su comida, incluso en secreto, demostrando una mayor intimidad. Y no solo compartió la comida, sino que también comenzó a hacerle preguntas a Connie sobre lo que veía. Y finalmente, la montaña rusa, donde Asa mostró una rara sonrisa mientras se tocaba los ojos durante el recorrido. Ese fue claramente el detonante, el momento más significativo. Connie recordó que incluso después del paseo, Asa siguió tocándose la cara, específicamente alrededor de los ojos. Así pues, no era difícil imaginar que este último suceso pudiera estar relacionado con la transformación de Asa. Era posible que su curiosidad por los ojos de Connie la hubiera llevado a cambiar. Pero, ¿cómo pudo la curiosidad de Asa provocar cambios tan drásticos? ¿Podría su apariencia física modificarse según su estado mental o sus intereses? Una vez, su madre le dijo que uno es lo que come, que dependiendo de los nutrientes que consume, tanto física como intelectualmente, uno se moldea en consecuencia. Pero para un ser mágico como Asa, cuya necesidad de comer seguía siendo un enigma, ¿qué podría alimentarla? La imagen de Asa sonriendo ampliamente en la montaña rusa, seguida de la imagen de sus ojos ahora claros, redondos y brillantes, apareció fugazmente en la mente de Connie. Emociones. Quizás Asa se vio influenciada por las emociones de quienes la rodeaban. En el pasado, Connie había comparado a Asa con Golden Girl, una protagonista como una pizarra en blanco que cambiaba según su crianza. Podía volverse amable y gentil, o hostil y grosera, dependiendo de las influencias que la rodeaban. Connie descartó esa idea cuando se dio cuenta de que Asa sí tenía emociones, simplemente las expresaba de maneras muy sutiles. Sin embargo, la idea resurgió con fuerza. Quizás Asa no era del todo una pizarra en blanco como Golden Girl, pero sí cambiaba en función de las influencias que la rodeaban. Las emociones positivas que sintió durante el día, sumadas a su curiosidad por los ojos, podrían haber provocado cambios en su cuerpo. En otras palabras, si Asa experimentaba emociones intensas o una profunda curiosidad por algún aspecto físico, su cuerpo podía adaptarse a ello. Quizás incluso su forma de pensar también podría cambiar. Cuando Connie la conoció, Asa no podía interpretar lo que los demás querían decir, ni siquiera observándolos atentamente. Pero ahora podía leer los labios con considerable precisión, una habilidad que había adquirido sin que nadie se la enseñara. Eso aún podría estar dentro de las posibilidades humanas, pero Asa había vivido entre ellos poco más de 3 meses, y su progreso era mucho más rápido que el de cualquier persona normal. Con la capacidad de adquirir nuevas características y habilidades en función de su estado mental o curiosidad, Asa era un ser capaz de adaptarse según lo que la influyera.
Una oleada de comprensión inundó a Konie. Fue como si una pieza del rompecabezas finalmente encajara en su lugar. Pero junto con esa comprensión surgió otra preocupación. ¿Qué pasaría si Asa se viera influenciada no por algo inofensivo, como los ojos o la interacción humana, sino por algo oscuro? Konie recordaba que Asa se había cortado la muñeca en su habitación, y la sangre le brotó. Pudo haber ocurrido ese incidente no por ansiedad, sino por curiosidad sobre la sangre en sí. Su madre era médica, y Asa había tenido muchas oportunidades de presenciarlo. Sin supervisión, podría haber dejado que su curiosidad la llevara por un camino extremo. Eso significaba que el contenido de la curiosidad de Asa no era algo que debiera tomarse a la ligera. Podía ser una cuestión de vida o muerte. Si se tratara de un aspecto positivo, como el deseo de comunicarse o ver mejor, su existencia se adaptaría a ello. Pero si lo alimentaran cosas más oscuras, como el dolor o la sangre, podría actuar de maneras peligrosas y extremas. Asa era quizás un ser mágico aún en formación, esencialmente como una niña. Incluso los detalles más pequeños, como la forma en que una madre sostiene a su bebé después del parto, pueden influir en su desarrollo. Quizás, una vez que Asa se convirtiera en un ser completamente desarrollado, estos cambios se estabilizarían. Pero hasta entonces, las influencias a su alrededor desempeñaron un papel crucial en la formación de su identidad, al igual que en Golden Girl. Una nueva certeza se sumó al diario de observaciones de Konie. Asa puede cambiar sus características físicas dependiendo de su curiosidad o estado emocional. Konie tuvo la sensación de haber descubierto un secreto muy importante. Inconscientemente, se aferró con fuerza a su silla de ruedas mientras observaba a Asa garabatear algo en su cuaderno. Si lo que había descubierto era cierto, el caso de Asa era aún más grave de lo que había imaginado. Incluso sus rasgos físicos parecían capaces de cambiar de un momento a otro, dependiendo de las influencias que la rodeaban. Pero, naturalmente, a Konie le surgió una pregunta. Si Asa podía cambiar el color de sus ojos, ¿por qué no modificaba sus piernas para poder caminar como una persona normal? O incluso sus cuerdas vocales, que eran incapaces de producir sonido. Konie tenía algunas hipótesis sobre estas cuestiones, pero antes de profundizar en ellas, primero necesitaba confirmar si su razonamiento hasta el momento era válido. Tendría que poner a prueba los ojos de Asa. Era la única manera de determinar si solo habían cambiado en apariencia o si sus funciones también se habían visto mejoradas. Pero entonces surgió un nuevo problema. ¿Cómo podría saber si la vista de Asa había mejorado o no? La vista de Asa ya era muy buena. Sus dibujos eran extremadamente detallados, y si Konie le pidiera que detectara objetos al azar en la calle desde la distancia, podría parecer sospechoso. Asa aún no sabía que Konie había descubierto su secreto. Y si despertaba sospechas, la relación que habían construido podría desmoronarse. Necesitaba un método discreto y natural. Konie se llevó las manos a la barbilla, frunciendo el ceño mientras intentaba pensar en algo, pero no se le ocurría nada hasta que una tienda de campaña peculiar llamó su atención. Allí se había congregado gente con pistolas de juguete, intentando dar en el blanco. Los juguetes estaban colocados en estantes que se movían ocasionalmente para evitar ser alcanzados por los disparos. Las distancias variaban considerablemente. Los juguetes más pequeños se ubicaban al frente y los más grandes y valiosos, más atrás. La gente parecía tener grandes dificultades incluso para dar un solo golpe, lo que demostraba lo difícil que era ganar un premio. Esta era la oportunidad perfecta para poner a prueba la vista de Asa. Konie se dirigió rápidamente a su padre y señaló la tienda de campaña. «Papá, ¿qué te parece si vamos allí esta vez?» Doug miró con curiosidad en la dirección que ella señalaba. Esperaron a que los jugadores que estaban jugando terminaran antes de acercarse. La mayoría se rindió después de agotar todos sus tiros. El dueño de la tienda era un caballero con bigote, perilla y una sonrisa sospechosa. Quienes se marchaban mostraban expresiones de arrepentimiento mientras echaban un vistazo a sus carteras, un detalle que no pasó desapercibido para Doug. «Señor, ¿cuánto cuesta cada intento?»
Todos los premios rondan los $50 o más. Puedes conseguir 5 intentos por solo 20. Un precio muy justo, ¿no crees? La mirada de Doug se aguzó al oír el precio sospechoso que le había dado el hombre. 5 intentos eran una cantidad generosa y, en teoría, si se acertaban todos los objetivos, se podría obtener una enorme ganancia. Sin embargo, nada en la vida es tan sencillo. El dueño solo ofrecería ese precio y esa cantidad si estuviera seguro de que ganaría más de lo que perdería. Aún así, Doug no estaba demasiado preocupado. Al fin y al cabo, confiaba en sus propias capacidades. Sacó $40 de su bolsillo y se los entregó al hombre del bigote, quien sonrió de oreja a oreja mientras le ofrecía 2 pistolas de juguete con 5 balas cada una. Es todo tuyo. A pesar de la sonrisa sospechosa del hombre, Doug recogió la pistola y la examinó. Al ser de juguete, su peso era claramente mucho menor que el de un arma real. Los botones se simplificaron para que incluso un niño pudiera entenderlos, pero el diseño general del juguete era bastante similar al de una pistola real. Sin embargo, teniendo en cuenta la ligereza de los perdigones y el material utilizado, dudaba seriamente de su potencia y fuerza de disparo. Los juguetes en los estantes parecían demasiado pesados como para caerse con un disparo tan débil. Mientras analizaba la pistola de juguete, Doug sintió una mirada penetrante sobre él. Connie observaba el arma que sostenía en sus manos con cierta expectación. Doug se sintió presionado bajo esa mirada intensa. Al principio, cuando tomó el arma, se sentía seguro, pero tras un breve análisis, esa seguridad se desvaneció un poco. Aún así, no podía permitirse parecer inseguro delante de su hija, que lo miraba con ojos tan llenos de esperanza. Doug respiró hondo y esbozó una sonrisa segura. Apuntó con la pistola de juguete hacia adelante de forma exagerada, apuntando a un juguete más cercano al centro, pero antes de disparar la levantó ligeramente. Como los perdigones eran muy ligeros, debía calcular con más cuidado la trayectoria. Tras realizar todos los ajustes necesarios, Doug disparó. Pero de repente el botón de la pistola se atascó, obligándolo a presionar con más fuerza y desviando por completo su puntería. El proyectil, que había sido lanzado con precisión al centro, apenas rozó los juguetes del extremo opuesto. Literalmente, había apuntado al techo. La mirada de Connie se intensificó aún más al verlo fallar, lo que provocó que el rostro de Doug se sonrojara por un instante. No te preocupes, amigo. ¿Quién lo consigue a la primera? Todavía te quedan 4 intentos. El hombre del bigote habló alegremente con una sonrisa irritante. Doug frunció ligeramente el ceño, pero recuperó la compostura antes de volver a apuntar. Al fin y al cabo, solo había sido un accidente. Estaba seguro de que la próxima vez podría hacerlo. Doug volvió a apuntar con la pistola de juguete a un objetivo más grande, un enorme oso de peluche. Era un objetivo tan grande que debería haber sido casi imposible fallar. Como antes, inclinó la pistola hacia arriba y tuvo especial cuidado en presionar el botón de manera uniforme para evitar que se atascara de nuevo. Finalmente, el disparo fue en la dirección prevista, pero con un problema. Debido a los ventiladores dentro de la tienda, la trayectoria de los perdigones, que ya eran ligeros, se vio alterada, lo que provocó que el disparo se desviara considerablemente del objetivo original, de una manera que a primera vista parecía casi caótica. Los perdigones eran tan ligeros que incluso el viento podía desviar fácilmente su trayectoria. ¡Qué lástima! Otro fallo. Pero no te preocupes, a mí nunca me ha gustado el número 4. El 3 tiene su encanto. Una vez más, el hombre del bigote no perdió el tiempo y se burló de la situación. Doug miró con recelo el pequeño dispositivo de control que el hombre tenía en las manos, y luego a Connie, quien parecía aún más emocionada ahora que había fallado de nuevo. Sabía que la situación era ridícula. El hombre que tenía delante claramente estaba haciendo trampa, pero Doug perdería toda credibilidad ante su hija después de haber llegado tan lejos. Decidió usar los 3 gránulos que le quedaban para al menos ganar un juguete.
Miró a su alrededor y usó la mano para tantear las zonas menos afectadas por el viento, tratando de detectar el momento exacto en que los ventiladores girarían en una dirección favorable. Disparó rápidamente por tercera vez, pero, por desgracia, apuntó demasiado alto. El proyectil pasó muy por encima de donde debía. Doug miró con incredulidad el proyectil en el suelo. Parece que el 3 no es tu número de la suerte. Pero no te preocupes, aún te quedan 2 intentos. No es el 3, pero al menos no es el 1. Puedes lograrlo, dijo el hombre bigotudo con un tono excesivamente entusiasta, como el de un entrenador. Doug lo ignoró y se concentró en analizar de nuevo los perdigones restantes. Estaba seguro de haber calculado correctamente. Si el disparo anterior no se hubiera visto afectado por el viento, habría dado en el blanco sin problemas. Ahora que había eliminado la variable del viento, el proyectil, aunque ligero, parecía mucho más preciso de lo que esperaba. ¿Podrían los perdigones tener pesos diferentes? Doug los examinó con atención, pero no parecía ser el caso. Quizás simplemente se había equivocado en sus cálculos. Volvió a disparar, apuntando a un punto que no estuviera ni demasiado alto ni demasiado bajo en el momento en que los ventiladores se desplazaron, y disparó. El proyectil no fue exactamente donde él imaginaba, pero logró rozar la pata del oso de peluche. El único problema fue que no fue suficiente para derribarlo. A Doug solo le quedaba un perdigón, pero esta vez estaba seguro de que podría darle de nuevo. La sonrisa del hombre del bigote se congeló por un instante cuando vio a Doug golpear algo, y luego volvió a aparecer como si de repente se le hubiera ocurrido algo divertido. Eso estuvo cerca, señor. ¿Qué tal si hacemos las cosas un poco más divertidas? El hombre sacó un botón de su bolsillo y comenzó a sonar música estridente, lo que desconcentró a Doug. Luces intermitentes iluminaron los juguetes y el estante, antes estático, comenzó a moverse en todas direcciones. Si antes había sido difícil, ahora parecía imposible. Doug apretó con más fuerza el arma, con la tensión de saber que este sería su último intento. Algunos transeúntes se detuvieron cerca por curiosidad, y tanto Connie como el hombre del bigote lo observaron atentamente. Todos estos factores, combinados con el movimiento de los juguetes, le generaron una tensión innecesaria. Sabía que aquello era un juego de azar de principio a fin, y que el hombre del bigote estaba jugando con las variables. Aunque se quejara, no serviría de nada. Pero decidió aceptar el desafío. Doug esbozó una sonrisa, relajó su postura tensa y se concentró por completo en el objetivo que tenía delante. El hecho de que el estante se moviera no era del todo malo, ya que los juguetes también temblaban ligeramente. El gran oso de peluche caería de un solo disparo, siempre y cuando se le diera con precisión en la parte superior del juguete. Doug cogió la bala y sintió su peso. Era una bala ligera, lo que significaba que, siempre y cuando los ventiladores no afectaran su trayectoria, daría en el blanco. Respiró hondo y comenzó a medir las variables, mientras se percibía una tensión creciente en el ambiente. Incluso cuando miraba el estante, no podía distinguir claramente sus patrones. A veces se movía muy despacio, otras veces rápido en direcciones aleatorias. No tenía sentido intentar predecir los movimientos, así que Doug se centró en lo que estaba bajo su control. Primero se aseguró de que la presión del aire fuera la correcta y luego apuntó al centro de los estantes. En lugar de intentar seguir al oso de peluche por un camino impredecible, Doug esperó un instante. El rostro del hombre bigotudo se fue aburriendo cada vez más con la espera. Estaba seguro de que, por mucho que Doug lo intentara, el resultado sería el mismo. Incluso si Doug acertaba a los juguetes, estos estaban diseñados para caer solo después de 3 o 4 disparos, y Doug apenas había logrado acertar unos pocos. A menos que Doug lograra acertar en la zona con mayor influencia gravitatoria, los juguetes permanecerían en su sitio. El hombre del bigote ya había obtenido grandes ganancias de los jóvenes que, obstinadamente, compraban más intentos, pensando que simplemente se trataba de falta de habilidad. Sin embargo, sus intentos fueron inútiles.
Este juego había sido desarrollado intencionadamente de esta manera engañosa. Por supuesto, no sería divertido si nadie ganara nunca, así que, ocasionalmente, cuando un tiro daba en el blanco, el hombre del bigote regalaba uno de sus juguetes o incluso pedía a conocidos que fingieran ser ganadores y compartieran parte de sus ganancias. En el transcurso de una semana entera, obtuvo ganancias sin gastar nada. Aún así, fue impresionante ver cómo Doug lograba superar los obstáculos, razón por la cual el hombre decidió seguir prestando atención. Sin ser consciente de las maliciosas intenciones del hombre, Doug siguió esperando pacientemente a su objetivo. 2 veces, el oso de peluche se alineó con su campo de visión, pero debido al viento que soplaba hacia él, tuvo que retroceder. Estaba tan concentrado que incluso la música irritante pareció desvanecerse. Solo podía percibir las sensaciones en su mano y en el objetivo. Y entonces llegó el momento tan esperado. O al menos algo muy parecido. No fue un momento perfecto, ya que el oso de peluche estaba un poco lejos de la posición ideal, pero lo suficientemente cerca si Doug lo ajustaba ligeramente. Pero para cuando su mano se ajustara, el oso podría cambiar de posición. Si quería dar en el blanco, tendría que predecir hacia dónde se dirigiría el oso y solo entonces disparar. En otras palabras, Doug tendría que apostar su última bala. No era la opción más segura, pero dudaba que volviera a presentarse una oportunidad tan buena. Todos esos pensamientos, que apenas duraron unos segundos en su mente, se convirtieron en acciones instintivas. Doug decidió confiar en sus instintos y apuntó ligeramente a la izquierda del juguete. La trayectoria de la bala fue suave, con una ligera interferencia, manteniendo su rumbo. Fue una lástima que el disparo hubiera perdido algo de fuerza por el camino, pero si hubiera impactado, aún habría una posibilidad. Y entonces la bala se fue acercando gradualmente al objetivo, y como si la suerte finalmente estuviera de su lado, el juguete se movió hacia la izquierda. Doug observó con expectación cómo la bala se dirigía hacia el objetivo hasta que, de repente, ocurrió algo. La repisa dejó de moverse por un breve instante, lo que provocó que la toma, que de otro modo habría sido perfecta, solo rozara al oso y lo empujara ligeramente hacia un lado. De no haber sido por esa interferencia, Doug estaba seguro de que habría dado en el blanco con éxito. Observó con incredulidad al hombre bigotudo que se limpiaba la cara con una expresión descarada. ¡Oh, qué lástima! Estuvo muy cerca. Desde el principio, no había ninguna posibilidad de ganar. Así que así es como quieres jugar. Doug apretó los puños mientras miraba fijamente al hombre bigotudo con ojos ardientes. El hombre bigotudo tembló bajo aquella mirada amenazante e intentó apaciguarlo. Le gustaba el beneficio, pero le aterraba el dolor. No sé a qué te refieres. Doug caminó hacia el hombre, cada paso tan fuerte que hacía crujir el suelo. El hombre retrocedió al instante, con los ojos fuertemente cerrados. Sabía perfectamente lo que se avecinaba y se preparó para el impacto, pero no pasó nada. En un silencio incómodo, el hombre abrió los ojos con cautela. $25 flotaban ante él, junto con el rostro amenazador de Doug. De nuevo. El hombre bigotudo le entregó inconscientemente la munición a Doug y lo observó intentar acertar de nuevo a los blancos, olvidándose de las 2 chicas que estaban detrás de él. La niña con gafas se unió en silencio a su padre, pero en el segundo disparo pareció rendirse sin continuar mucho, todo lo contrario de su padre, que se gastó todo su dinero en munición. Se secó el sudor de la cara y suspiró aliviado al ver que la situación seguía bajo control. Por suerte, el hombre era un idiota, y sus hijas fueron demasiado pasivas para detenerlo. Se sentó aliviado mientras observaba a la chica de las gafas entregarle su munición a la niña en silla de ruedas, y a su padre intentando en vano dar en los blancos. Su padre no era malo, pero era inevitable que fallara. Incluso si le daba al osito de peluche, las ganancias superarían las pérdidas. La puntería de la chica con gafas tampoco era nada del otro mundo. En sus 2 intentos ni siquiera rozó ninguno de los juguetes.
Y aparte de esas dos, solo había una niña pequeña en silla de ruedas con unos brazos tan delgados que apenas parecían capaces de levantar una pluma. No había ninguna posibilidad de que algo saliera mal. El hombre del bigote sonrió con malicia, observando cómo la familia de idiotas caía en su trampa. Connie desconocía el plan del hombre del bigote, pero no le preocupaban demasiado los tiros que había fallado. De los 5 disparos, utilizó 2. Su primer disparo fue arrastrado por el viento y no dio en el blanco, y el segundo se desvió en la dirección equivocada debido a un problema con la pistola de juguete. Intentó esforzarse al máximo, pero no se acercó ni de lejos a los resultados que logró su padre. Su padre era guardia de seguridad y había usado armas de fuego anteriormente, y considerando lo buena que solía ser su puntería, el hecho de que apenas pudiera acertar a nada aquí dejaba claro que algo andaba mal con este juego. Aún así, había algo de lo que no se había percatado mientras Connie lo observaba con ojos brillantes. Su expresión de entusiasmo no se debía a que su padre pareciera genial, sino a la cantidad de esfuerzo que ponía sin obtener ningún resultado. Ahora tenía una referencia perfecta de cómo reaccionaría alguien con experiencia en el manejo de armas al tomarse en serio esta situación. Eso significaba que podía usar a su padre como punto de referencia para analizar las verdaderas habilidades de Asa. Estaba deseando ver cómo lo afrontaría Asa. Connie se giró e intentó ofrecerle su pistola de juguete a Asa, pero entonces su mirada se detuvo en una imagen peculiar en el cuaderno de Asa. Dentro del cuaderno, había 2 figuras humanas dibujadas una al lado de la otra. La primera era claramente Asa con su habitual vestido blanco. Pero lo que llamó la atención de Connie fue la persona que estaba a su lado, un hombre mucho más grande que Asa. Vestía camisas oscuras y desgastadas, y tenía una complexión musculosa. Tenía cicatrices en el brazo y un aura intimidante lo rodeaba. Lo que resultaba aún más peculiar era la zona alrededor de su rostro. El papel estaba tan borrado que parecía que se iba a romper. Cada vez que Asa intentaba dibujarlo, lo borraba y volvía a empezar una y otra vez, hasta que presionó tan fuerte que rompió la punta del lápiz. Connie nunca había visto a Asa mostrar tanta emoción en un dibujo, por eso sus ojos no podían apartarse de la imagen. Estaba segura de que nunca antes había visto a esa persona, y de que no vivía nadie como él cerca de su barrio. ¿Por qué Asa se esforzaría tanto en dibujarlo? Asa ni siquiera era del tipo de persona que dibujaba gente. Si tenía tiempo libre, la mayoría de sus dibujos eran de taladros o leones. A menos que Connie le sugiriera un tema, sus dibujos rara vez se apartaban de esos temas. Sin embargo, había otra excepción: la naturaleza. Asa tenía varios dibujos de árboles en su cuaderno. Pero el interés de Asa por los árboles era diferente de su simple fascinación por los taladros y los leones. No los dibujaba con tanta frecuencia, pero cada vez que volvía al tema, pasaba horas dibujando el mismo árbol una y otra vez. Asa dibujaba un gran árbol desde infinidad de ángulos, como si una sola representación no fuera suficiente. El mismo árbol una y otra vez, cada vez con más detalles. Cuando algo era importante para ella, lo dibujaba con sumo cuidado y lo recreaba desde múltiples ángulos simplemente para su propia satisfacción. Pero nunca antes había dedicado tanto tiempo a intentar arreglar un solo dibujo. Por lo general, terminaba sus dibujos de una sola vez, con solo mínimos ajustes. Cuantos más detalles añadía, más cariño sentía por el tema. Pero aparte del tiempo que Asa había invertido en este dibujo, nada más coincidía con su patrón habitual. El hombre no era del todo proporcionado, y la fotografía carecía de su precisión habitual. La ropa era sencilla y genérica. Incluso los músculos del hombre parecían más los de un modelo anatómico que los de una persona real. Era como si Asa intentara llenar los vacíos de su memoria con lo que sabía. A veces añadía detalles intensos, como los músculos. Otras veces, simplificaba las cosas de forma extraña, como su ropa y su pelo. Para la mayoría de los artistas, esas imperfecciones serían normales. Pero para Asa, la imperfección no era lo normal. Era la excepción.
Si Asa hubiera tenido buenos recuerdos de ese hombre, lo habría dibujado tan bien como cualquier otra cosa. Sin embargo, el dibujo que tenía delante era lo más imperfecto que jamás había hecho, y el hombre ni siquiera tenía rostro. Fue sospechoso. Muy sospechoso. Teniendo en cuenta que Asa podía recordar detalles con precisión tras ver algo solo una vez, era difícil creer que no recordara su rostro. ¿Por qué se había emocionado tanto mientras lo dibujaba? ¿Y por qué el dibujo era tan imperfecto? ¿Cuál era la identidad de este misterioso hombre? No quería sacar conclusiones precipitadas, pero algo en su interior la inquietaba al ver a Asa esforzarse tan desesperadamente por terminar el dibujo. Grabó la imagen de aquel hombre firmemente en su mente. Si se presentaba la oportunidad, esperaba que Asa hablara de ello algún día, pero Connie sabía que presionarla no serviría de nada. No quería asustar a Asa indagando en sus secretos. Connie dejó a un lado sus dudas y, con una sonrisa, ofreció la pistola de juguete, colocándola deliberadamente sobre el dibujo. Las manos de Asa se quedaron paralizadas, y dos ojos muy abiertos la miraron fijamente. Sus ojos estaban fijos en Connie, pero desenfocados, como si una pequeña luz en su interior se hubiera apagado. Connie sabía que no podía pedir nada, así que, en un gesto sorprendentemente maduro para su edad, esbozó una gran sonrisa, ocultando sus preocupaciones. ¿Quieres probar? Asa tomó la pistola a regañadientes y cerró rápidamente su cuaderno. Eso por sí solo dejaba claro que no quería ser interrogada. Observó la tienda con desinterés hasta que un leve brillo volvió a sus ojos, como si finalmente hubiera vuelto a conectar con la realidad. Quizás alguno de los juguetes había despertado su curiosidad. Connie observó atentamente cada reacción y suspiró en silencio, aliviada. En un principio, quería poner a prueba las habilidades de Asa y observar el cambio en sus ojos, pero tras ver su agitación, reconsideró su decisión. Estaban en un parque de atracciones. Ella no quería que Asa se preocupara por nada. Connie reprimió su curiosidad por el extraño hombre y volvió a observar a Asa, pero la semilla ya había sido plantada. Y una vez plantada, la tendencia era que creciera. Si bien Super Drill fue una obra maestra, no había muchos artículos de colección disponibles en el mercado. Super Drill era un personaje muy específico y ni siquiera se había mencionado en la serie original. Al parecer, en ese mundo la gente tenía cierta resistencia al 3D, la mayoría de las series eran en 2D o de acción real. Sin embargo, Super Drill fue pionera, ya que combinaba animación 3D con ligeros efectos 2D. Diría que hicieron un gran trabajo teniendo en cuenta el nivel de desarrollo de modelos 3D de la época, pero para la gente de aquel entonces, seguía siendo una novedad difícil de aceptar. Por si fuera poco, cada episodio era muy largo y denso, lo que resultaba intimidante para el público joven. Además, existían otras dificultades, como el hecho de que solo estaba disponible en TubeTube y nunca se había emitido en la televisión pública. Existían algunos grupos de fans en línea y, aunque no había investigaciones oficiales, la mayor parte del público probablemente estaba formado por adultos de unos 30 años. La empresa responsable también tenía capital cerrado y estaba formada por un pequeño equipo de 3 personas, junto con algunos trabajadores autónomos. Fue impresionante que lograran mantener una serie tan buena con un presupuesto tan bajo. Pero lo más frustrante fue que, mientras que programas superficiales como Crying Breakfast Friends y Camping Arts recibieron enormes bases de fans y presupuestos excesivos a pesar de su dudosa calidad, Super Drill Adventures fue completamente marginada. Por eso, los cosméticos eran extremadamente raros, casi como leyendas urbanas. Aún más raros eran los cosméticos oficiales que los creados por fans. Probablemente existieron menos de una docena en ese mundo, la mayoría prototipos destinados a la venta que nunca llegaron a ver la luz. No existía una forma oficial de obtenerlos, y su existencia nunca fue confirmada, ya que nunca se realizó ningún anuncio comercial ni oficial en el canal oficial. Pero justo delante de mí había un ejemplar muy raro y de gran calidad.
No sabía exactamente cómo había aparecido ni de dónde procedía, pero sabía que jamás me perdonaría haber perdido la oportunidad de conseguirlo. Solo había un problema. Nunca se me había dado bien apuntar. En mi vida anterior, jugaba a juegos de disparos de héroes usando personajes con gran agilidad y habilidades basadas en combos para compensar mi mala puntería. Observé el Super Drill con ansiedad. Solo tenía 3 intentos y necesitaba dar en el blanco teniendo en cuenta todos los obstáculos. Sujeté el arma con ambas manos, intentando encontrar una postura cómoda, pero mantener un objeto estable en el aire no era sencillo. Envolví las balas en energía oscura y las analicé para obtener mayor precisión, revisando los datos. Algo extraño que noté fue que el diámetro de algunas balas era mucho menor que el de otras, y al insertarlas en el arma, no mantenían la estabilidad. Además, el botón podía atascarse dependiendo de la fuerza aplicada. Esto se debía a la deformación interna del plástico. Si una persona normal intentara disparar con esto, era muy probable que la bala se desviara de su trayectoria. Aún así, no era imposible disparar. Solo tenía que tener cuidado al apuntar para que la bala no se desviara demasiado. Tras analizar el arma, examiné el entorno. 2 ventiladores giraban siguiendo la trayectoria de las balas. Si las balas entraban en la corriente de aire, su ángulo podía variar 30 grados, o podían ser empujadas hacia atrás sin llegar a impactar contra nada. Pero ese era un problema sencillo de resolver. Lo único que tenía que hacer era tener en cuenta una distorsión de 30 grados al disparar. El último factor fue el estante móvil. Al estudiar su estructura interna, el patrón no fue difícil de descifrar. Había un total de 3 patrones de movimiento, y cada vez que uno terminaba, giraba junto con el estante inferior. Recreé el entorno mentalmente, reconstruyendo cada variable con la mayor precisión posible. Gracias a la capacidad de proyección mental de la gema, no fue muy difícil. En mi mente, cargué una bala y disparé sin ninguna preparación. Como era de esperar, fue un completo desperdicio. Debido al defecto del arma, en el momento del disparo, la bala salió disparada en una dirección totalmente diferente. Reconstruí la imagen mental y disparé de nuevo, esta vez teniendo en cuenta la distorsión del ángulo y el defecto del arma. Mi proyección mental mantuvo el arma en el aire, pero debido a la inestabilidad de mi agarre, la bala solo logró alcanzar el estante sin impactar contra nada. En mi tercer intento, resolví el problema de estabilidad apoyando el arma sobre el mostrador, como si fuera un rifle de largo alcance. Gracias a eso, solo tuve que calcular la posición exacta teniendo en cuenta las distorsiones y disparar. Con cuidado, pulsé el botón y disparé. Las balas siguieron la trayectoria prevista. Sin embargo, no todas dieron en el blanco. Debido al retardo al apretar el gatillo, los disparos salieron ligeramente descoordinados. Ni siquiera las balas que impactaron fueron lo suficientemente fuertes como para derribar el juguete, ya que era demasiado pesado para caer con un solo impacto. Eso era un poco problemático. Significaba que, para ganar el juguete, tendría que golpear exactamente el mismo punto repetidamente para desequilibrarlo. Reconstruí la imagen mental una y otra vez, pero mi proyección seguía cometiendo algún tipo de error cada vez. Parecía que necesitaba ajustar un poco mi estrategia. En mi 37º intento, probé a disparar a los juguetes cercanos y me di cuenta de que podía ganar alrededor del 70% de los premios con las balas que tenía. Dependiendo de qué juguetes fueran golpeados, el contador podía inclinarse ligeramente, facilitando así el impacto en objetivos más pesados. Si pudiera alcanzar los juguetes más grandes de la parte delantera, también podría afectar a los de la parte trasera. En lugar de centrarse en un único objetivo, manipular el entorno parecía un enfoque más fiable y prometedor, sobre todo porque existían objetivos mucho mayores que el super taladro. Simulé el mejor resultado posible teniendo en cuenta los demás juguetes, y después de aproximadamente 185 intentos, encontré un patrón con una tasa de éxito del 95%.
Quizás podría aumentar aún más la tasa de éxito si continuara simulando, pero sentía que mi mente se sobrecargaba al realizar tantos cálculos a la vez. Si estuviera en mi estado normal, este nivel de esfuerzo no sería un problema, pero después de todo lo sucedido hoy, ya estaba exhausto. Si seguía usando mi mente de esa manera, tal vez ni siquiera podría mantener mi disfraz. La única forma de recuperar energía era durmiendo y dejando que mi cuerpo se regenerara de forma natural. Con cierta frustración, terminé mi simulación mental y volví a centrarme en el mundo real, que parecía retomar su ritmo normal. Aunque había realizado innumerables simulaciones, en realidad solo habían transcurrido unos pocos minutos, una de las ventajas de tener un cerebro alienígena. Una vez finalizados los preparativos, por fin pude observar el objetivo real. Mi mirada se posó justo donde Doug apuntaba, un gran oso de peluche. Solo hizo falta un ligero empujón para que cayera. Debido a su tamaño, existía una alta probabilidad de que otro juguete cayera con él. Existe una regla que dice que el 80% de los resultados provienen del 20% de tus acciones, y esto también se aplica a este juego. Este oso fue la clave para ganar. Con expresión fría, me concentré en el momento exacto en que el osito de peluche pasaría frente a mi vista, y segundos antes de que alcanzara la posición ideal, disparé. Una sola bala impactó limpiamente en un punto inoportuno. Si hubiera seguido su trayectoria natural, probablemente no habría alcanzado nada. Sin embargo, al considerar las variables, la situación cambió. Debido al viento, la trayectoria de la bala se desvió y se debilitó ligeramente. La fuerza no habría sido suficiente para derribar el objetivo por sí sola, pero gracias a Doug, que la había debilitado con sus disparos, incluso una bala tan débil logró derribar al osito de peluche. El juguete no se cayó inmediatamente, sino que giró hacia un lado, derribando el juguete que estaba a su lado, una pelota con una base de plástico. El soporte se inclinó, haciendo que la pelota cayera. La pelota rebotó ligeramente sobre el mostrador móvil, derribando una buena parte de los juguetes a su alrededor hasta que golpeó el borde y rebotó de nuevo al estante superior. Gracias al movimiento del contador, la pelota salió disparada con fuerza hacia los juguetes del centro, pero no lo suficiente como para derribarlos todos por sí sola. Sin embargo, en el proceso, pulsó el botón de un mono mecánico con platillos. El mono, con su trayectoria alterada, marchó hacia los juguetes restantes, derribándolos al suelo hasta que chocó con el último, que estaba al final del estante. Una caja sorpresa. Fin del capítulo 68.